En este entorno hay muchos inversores que dicen 6, 7 semanas que vamos en rojo en el mercado, debe haber un rebote, ya tiene que haber un rebote después de la corrección. ¿Qué puede provocar de verdad un rebote tras esta corrección tan fuerte que estamos viendo en el mercado? Cuando el inversor está planteando, ya hay suelo, ya está el suelo, ¿qué debe haber de verdad para que la economía perciba que el movimiento ya es de rebote y no meros movimientos con mucha volatilidad, sin más? Pues mira, más que la economía, los inversores, los analistas, sobre todo los inversores. Y para mí serían, en primer lugar, lo que podemos llamar ese momento de ausencia de papel. Los mercados no suben solo porque haya mucha gente comprando o más gente comprando que vendiendo. También suben cuando se reduce la cantidad de gente que vende. La gente que está vendiendo ahora mismo, probablemente esto baje algo más, pero ya estamos entrando en ese momento en que están vendiendo, sobre todo los que siguen vendiendo, son la gente que vende simplemente pues porque no puede dormir tranquila, o porque le duele el estómago cada vez que lee el periódico y ve que ha caído el mercado. Pero hay un momento en el que los inversores que quedan en el mercado son aquellos que o bien tienen una visión de medio o largo plazo, realmente lo sienten así como un patrimonio que no está, pues como hacían nuestros abuelos, que tenían las acciones para cobrar el cupón, o lo que ven es que pueden estar mal vendiendo, que su experiencia les dice que vender después de una caída del 20 y tantos % del S&P o algo así, no parece el momento. Pues a lo mejor no es el momento. Puede serlo, yo no digo que no, pero la sensación es, oye, calma, ¿no? Entonces, en ese momento baja el nivel de oferta de papel, la gente está dispuesta a vender. Y entonces, aunque haya pocos compradores, empieza a notarse. Yo creo que ya estamos un poco ahí, es decir, ya aunque poca gente compra, ocurre eso. Luego una cosa muy importante, en los mercados es una cuestión de precio. Esto es como cuando estás en un evento y de repente, pues yo qué sé, alguien tira un petardo y la gente cree que es un tiro. Todo el mundo sale corriendo, todo el mundo se pisa, todo eso. Pero en este caso hay unos que son los que trabajamos para otros en esto o para nosotros mismos o gestionamos o lo que sea, que tenemos que tener la cabeza fría. Y hay gente con cabeza fría y mucho dinero detrás, fondos de pensiones, fondos de inversión, etcétera, instituciones. Y su misión es comprar barato y vender caro, no comprar caro y vender barato. Y su misión también es coger buenos precios, y su misión es coger buenos dividendos, porque al final eso es su trabajo. Entonces esos evidentemente no son tontos, se lo toman con calma, esperan a que venda el último asustado. Pero llega un momento que se dan cuenta que, oye, ahí en Europa hay 5 bancos, que no haré propaganda de ninguno, pero hay 5 bancos de los más importantes que cotizan un PER de 5. El Eurostock 600 cotiza un PER menor de 12. El dividendo del Eurostock 600 es ya del 4%. Y en Estados Unidos es cierto que la tecnología sí se puede considerar todavía cara, pero si quitas la parte tecnológica del mercado, tienes precios y dividendos muy buenos. Resumiendo, factor precio. Hay gente que empieza a decir, uy, esto empieza a estar atractivo y yo no estoy mirando a semanas vista. Yo tengo que pagar, tengo unos estudios actuariales para gente que le tengo que pagar la pensión dentro de 20 años. Precio. Ausencia de papel, precio y luego efecto sorpresa, y con eso acabo, porque es lo más importante. No, es lo otro, y suelen coincidir estos 3 puntos. De repente imagínate que sale una inflación menor de la esperada. Ahora todo el mundo es todo el mundo. Yo veo en redes, medios, etcétera, analistas, yo creo que el 95% de la gente, y yo no es que no lo piense, o sea, nosotros de hecho hemos acumulado mucha liquidez antes de esto, evidentemente, no ahora, pero antes de esto porque sí, claro, evidentemente la FED sube los tipos de interés, se pone agresiva, va a caer el mercado, hay rebajas. Pero ahora mismo el 95% del mercado es súper bajista, muy pesimista, gran recesión que viene, el Armagedón financiero. Claro, si en medio de esa situación de repente surge un dato inesperado, por ejemplo, que la inflación baje más de lo previsto, o Dios lo quiera, que haya un acuerdo de paz para Ucrania, pilla al mercado totalmente con el pie cambiado. Cuando se juntan esas 3 cosas es cuando tienes rebotes muy fuertes. ¿Y ahí dónde podemos, con qué tipo de fondos se puede entrar en ese rebote? ¿Dónde se puede haber estado en el wait and see o por lo menos mirando una opción de productos de liquidez a cambiar a qué? Si pasa eso, la rotación ¿hacia dónde debe ir? Porque esa es la pregunta del millón. Claro, bueno, la del millón es cuándo. Pero eso como no está tan no lo sabemos, difícil. Pero sí vas notando cuando tienes 2 opciones. Perder el primer euro en cuanto al cuándo. Perder el primer euro, esperar a que realmente notes un suelo, eso es análisis técnico básicamente, y dónde tal, volumen, no sé qué, y vas notando que las cosas cambian. Pero pierdes el primer euro, porque el rebote, yo por ejemplo digo a la gente, no espere usted a firmar un contrato de asesoramiento a que empiece el rebote, porque entre que unas cosas y otras, la subida, cuando haya ese rebote, va a ser muy rápida.
Entonces, siempre ocurre. Entonces, lo primero es el Pero cuándo. entonces hay que rotar antes. Puedes rotar antes. Tienes dos escenarios, en mi opinión, tres. Tienes uno, que nosotros llamamos el prudente. No voy a especificar exactamente qué haremos, pero es muy importante. Tienes un tipo de productos de fondos en los cuales puedes entrar con cierta amortiguación. Pero ese escenario es para si entras sin saber todavía muy bien exactamente, o sea, lo haces, por decir así, por precio, por análisis técnico. Pero imagínate que es el otro, el que yo he dicho ahí, en el que además incluye una sorpresa positiva. La inflación, por ejemplo, lo que sea. Sí, fin de la guerra. Por ejemplo, algo así. En ese caso tienes otro planteamiento. En inflación sería uno, porque hay que ver qué se beneficia de que de repente resulta que, oye, no digo que vaya a ocurrir, pero digo, de repente tienes el dato de que, oye, o dos datos o lo que sea, o sobre todo indicadores adelantados de la inflación que dicen, oye, que esto está bajando el suflé, que está bajando el suflé y nadie lo está esperando así. Entonces, ese da a otro tipo de fondos. Y luego está el que tú has dicho, el del fin de la guerra, no el fin de la guerra porque eso es un conflicto que va a durar eterna. Yo estaré jubilado y seguirán con sus más y sus menos peleados, pero tendrás, por ejemplo, es una negociación de paz, la posibilidad de una negociación de paz, de repente ver que hay, por ejemplo, ahora hay esa tendencia a hablar del realismo ante este tema, ¿no? Que yo no voy a entrar en política, lo hablo puramente económico. Y hay gente que dice, pues eso, las sanciones no están funcionando, lo que se está creando es una crisis alimentaria, no va a parar por este motivo, esto no lo va a ganar nadie, pues a lo mejor no es mala idea, más que seguir así, pues negociar. Imagínate que eso se impone y hay algún tipo de negociación. Ese es otro escenario, ese es otro tipo de fondos. O sea, hay tres posibles y en esos tres habría un tipo de producto para cada caso, porque uno, por ejemplo, beneficiaría más a un tipo de mercados, a un tipo de activos, el otro beneficiaría a otro tipo de activos y otro tipo importante de países. Es obvio que, por ejemplo, para Europa una noticia de ese estilo, tal y como están los precios, sería muy positiva. Te leo entre líneas, entonces, que no rotar, pero sí conversar ya con su asesor financiero. Conversar no rotar, pero empezar a hablar. Primero, tienes que tener ya el asesor porque tiene que haber alguien que te diga cuándo se está empezando a cambiar la dirección. Y después de caídas tan bruscas y tan fuertes, el cambio es rápido. Segundo, tienes que tener un asesor porque al final los escenarios de recuperación son distintos. Y eso no sé exactamente cuándo ocurrirá, no sé cuál será, pero sé que son esos. Y entonces, a partir de ahí, tienes que saber, pasa esto, yo hago esto. Esto me lo dijo a mí una vez un abogado. Cuando tienes un problema legal o lo que sea, lo importante es ir adelantando un poco cuál va a ser tú no sabes lo que va a hacer el contrario, pero tienes que saber qué es lo que vas a hacer tú en cada situación y tenerlo muy claro. Entonces, que la situación viene por A, tú tienes ya claro que vas a comprar los fondos A y tu asesor te lo va a decir. En nuestro caso, asesores, no tocamos dinero, somos puros asesores. Oiga, compre esto o aquello, tal, además, en nuestro caso, de la entidad del cliente, no hace falta que cambie de banco. B, ¿es este otro? Pues entonces otro tipo de fondos. C, cuidado, podría ser que todo empeora, porque la ley de Murphy es de aplicación. Entonces, ¿cuál va a ser el plan B? Tenemos liquidez, la vamos a usar para volver a la renta variable, nosotros tenemos un nivel de liquidez recomendado altísimo. Entonces, a lo mejor resulta que lo que lleva ese dinero es al franco suizo y al oro, porque resulta que es que esto no hay quien lo arregle. Bueno, pues tienes que tener claro qué vas a hacer en función de lo que va a pasar. Y una de esas va a ocurrir. Pues muchísimas gracias por todo esto, por toda esa conversación y esas claves que ahora mismo son fundamentales para analizar un contexto tan complicado como el que estamos viviendo. Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Tech Finance. Buen día y buen negocio. Igualmente.